Quelcay Bicentenario, dirección y conducción Alba Choque y John Rodríguez, producción y edición Laura Valdivia. Buenas tardes, bienvenidos a Quelcay Bicentenario, programa dedicado al patrimonio, historia y arte de nuestro país. Próximos al 2021, fecha del Bicentenario o año del Bicentenario, hay mucha historia por recorrer en sus diversos aspectos. Justo el día de hoy tenemos como invitado a Diego Cánovas Fernández. Diego Cánovas es historiador de arte, magíster en Educación, Patrimonio y Museos, además de docente universitario. Diego nos va a presentar el día de hoy el tema La irrupción del Art Nouveau previo al centenario específico en la casona Fernandini. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, John, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Sí. Justo, Diego, como nos vas a mencionar, la irrupción de este estilo, ¿no? Este estilo que tiene sus inicios en Europa en el siglo XIX y acá en América irrumpe ya el tardío, ¿no? Entrando en la centuria del 900. Vemos que cuando nos vas a referir a la casona Fernandini, justamente esta casona que está ubicada en el Jirón Ica, y esquina con Rufino Torrico, justo en su edificación, en su fecha en el cual se construye, tiene coincidencia con, ¿no?, esa expansión urbana de la ciudad y también la presencia de esa sociedad, de esa burguesía industrial, ¿no?, que se va consolidando y va afianzando su poder en aquel tiempo. Justamente, Diego, el estilo, exactamente el Art Nouveau, cómo irrumpe aquí en el Perú ese estilo, ¿no?, por la época, y la casona en sí. Sí, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es el estado de conservación actual de la casona Fernandini? En realidad podemos hablar de que a nivel general la sociedad previa al centenario, digamos inmediatamente anterior al centenario, va a estar influenciada por dos estilos arquitectónicos que van a estar en boga. Y esa sociedad, que es la alta sociedad, digamos, burguesa de la época, que está potenciada por las grandes fortunas que provienen del comercio, sobre todo de la industria minera, también vienen del guano, del siglo anterior, de la riqueza del guano. Pues vamos a encontrar cómo todo ese tejido social se va a adaptar a las tendencias de la época. ¿Cuáles son las tendencias de la época? Inicialmente en Europa vamos a tener durante finales del 19, mediados finales del 19, un estilo ecléctico que va a dominar para la alta burguesía. Y ese estilo va a llegar al Perú tardíamente, a finales del 19. En el último tercio del 19 va a llegar lo que se conoce como clasicismo francés o estilo Segundo Imperio, que va a llegar a la ciudad y va a estar dirigido a las altas clases. Pero a inicios del siglo XX, a diferencia del periodo anterior, va a surgir en Europa el denominado Art Nouveau, que es un estilo que quiebra esas tendencias clasicistas, primando el diseño, la originalidad, no mirando el aprovechamiento de espacios, digamos un estilo que va a llamar su atención por lo estrambótico del mismo, o sea, por la libertad absoluta que van a tener. Y va a llegar al Perú y va a llegar con fuerza, y va a llegar además rápidamente. Lo que va a suceder es que esa sociedad, que es una sociedad elitista, con mucho poder económico, va a transitar entre esos dos estilos porque van dirigidos al mismo público objetivo. Uno, el clasicismo francés, que es más antiguo, y el otro, el nuevo arte, el Art Nouveau, que es el movimiento que va a llegar al Perú aproximadamente sobre 1903, 1904, ya hay algunas representaciones en el cementerio y la primera representación que podemos encontrar de una tendencia muy, muy clara en la ciudad va a ser la famosa Casa Curré. Sin embargo, el periodo más álgido de creación y de expansión del Art Nouveau o modernismo, como se conoce en España, por ejemplo, es el previo a la Primera Guerra Mundial, o sea, antes de 1914. A partir de 1914, bueno, en España, en Europa va a haber un conflicto a nivel mundial, que va a ser la Primera Guerra Mundial, que va a frenar
toda la expansión artística, y al final de la guerra el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado y las necesidades han cambiado. Eso no significa que en el Perú no vaya a seguir existiendo el Art Nouveau, porque como llega más tarde, también se va a ir más tarde. E incluso va a convivir con el estilo afrancesado. Aproximadamente la horquilla va a ser desde 1903 hasta 1928, 27, por ahí, donde ya va a irrumpir con fuerza un nuevo movimiento, el Art Deco, que va a ir dirigido ya no a las altas clases, sino a la clase media, a la clase medio-alta, y va a tener otras características. Fundamentalmente vamos a encontrar ese estilo, esa estilística que va a tratar de representar un diseño e identificarlo con una familia determinada, precisamente tratando de captar la atención por lo extravagante del mismo. Por eso vamos a tener curvas asimétricas, desperdicio de espacios, cantidad, no van a reparar en gastos ornamentales, van a romper los órdenes, van a colocarle cerámica vidriada en la fachada, van a hacer todo un despliegue imaginativo con tal de captar la atención e identificar ese diseño único con una familia. Claro, la casona actualmente está en su estado de conservación. Actualmente hay una asociación, ¿no?, que se ha formado, encargada, ¿no?, de este recinto, ¿no?, de esta mansión. Pero ¿qué nos puedes decir al respecto, ¿no?, de el estado actual de la casona, ¿no? Bueno, si nos referimos a la casona Fernandini como un ejemplo, quizás sea el ejemplo más nítido y uno de los mejores ejemplos a nivel mundial. Ya no estoy hablando a nivel Lima, sino a nivel mundial, de lo que era el Art Nouveau. Es una representación básica de lo que es el Art Nouveau. Quizás no sea tan imaginativo, no podemos pensar que va a ser tan imaginativo como no sé, la Sagrada Familia de Barcelona. Tenemos que pensar que el Art Nouveau va a llegar de forma distinta a cada país y en cada país se va a individualizar. En el caso del Perú, si hablamos de la casona Fernandini, cumple con todos los requisitos para ser una muestra espectacular. ¿Por qué? Porque el público objetivo, en este caso la familia Fernandini, los López Fernandini era una de las mayores fortunas del país. Y además cumple con otro elemento, es justo la fecha de máxima fructificación del Art Nouveau, 1913. Si nos vamos al arquitecto, pues es el arquitecto, digamos, modélico que hay en Lima sobre esa tendencia, Claus Saúl. Y si hiciéramos un recorrido interno a la casona, veríamos que el estado de conservación de la casona es ejemplar. No solamente es ejemplar, porque ha sufrido deterioro durante los últimos 30 años, por el uso que prácticamente está en desuso, o no sé. Ha habido interacciones sobre ella. Pero ha habido un proceso de restauración no agresivo sobre la casona, que ha hecho que la casona vuelva a mostrar todo lo que inicialmente era. Tenemos que tener en cuenta que la casona sufre un atentado en la época del terrorismo, donde le ponen una bomba y esa bomba destroza los vitrales externos y afortunadamente no arrancó los grandes vitrales del salón central. Esos vitrales, que son vitrales alemanes del año 1913, aguantaron la bomba expansiva, aunque los llegó a deformar. Si el vitral hubiera estado en cualquier otro material que no hubiera sido plomo, se hubiera caído, pero el plomo es más elástico y aguantó, y aunque abombó algunas superficies, digamos, las deformó, no se cayeron, y está prácticamente intacto. No solamente estamos hablando de vitrales, estamos hablando de una serie de elementos que podemos ver. O sea, en respecto a los materiales, podemos decir que existen todo tipo de materiales, pero todos los materiales, o la inmensa mayoría de los materiales, son importados. No es un problema el invertir plata, sino es un problema de calidad. Los suelos, vamos a tener suelos belgas, por ejemplo, encargados directamente a Bruselas. Vamos a tener irrupciones, bueno, evidentemente vamos a tener un arquitecto francés. Los grifos, que no todo el mundo tenía agua corriente en ese momento, que era uno de los grandes lujos, son de Francia, y aparecen las porcelanas, de París en concreto.
Todavía están en francés y con el sello de París, porque son originales, igual que las porcelanas de los baños. Vamos a tener cantidad de innovaciones, como por ejemplo un ascensor, el primer ascensor del Perú. Tengamos en cuenta que la casona es de 2 plantas y el ascensor va a tener solo 3 paradas, planta baja, planta media y el techo. Pero es un símbolo de progreso. Es todo un arquetipo lo que se va a dar. A nivel de mantenimiento, la casona ha mejorado muchísimo en el último año o últimos 2 años, donde ha destapado todas las iconografías que había. Los coloridos, los diseños, todo eso es original. Los vitrales son alemanes. O sea, hay influencias hispánicas del modernismo catalán en lo que son los trencatis, que es una suerte de mosaico, similar al mosaico, pero en base a azulejo machacado. Y lo tenemos en las puertas. No hay 3 puertas iguales, son 3 puertas de entrada y cada una es distinta, ubicadas de forma asimétrica, como es lógico en la tendencia. Y en general podemos decir que la casona refleja el lujo, la modernidad, las extravagancias y las deformaciones del estilo propias del Art Nouveau. Se aumentan, se incrementan las curvas asimétricas, se aumentan los volúmenes. No importa, por ejemplo, que los balcones se gaste 3 veces más de material en los enrejados que en un enrejado normal, porque tienen grandes abombamientos que prácticamente lo único que hacen es llamar la atención. No mejoran el uso del balcón, sino lo que hacen es llamar la atención al espectador. En el caso, por ejemplo, de la ubicación del ascensor, lo han pegado a la fachada y sobre la caja de polea la han sobrelevado y han metido una estructura que parece que inacabada o inconclusa para llamar la atención del viandante, que pregunte, ¿y eso qué es? Lo mismo pasa en el otro extremo, donde en el techo hay un invernadero. Y habría que preguntar, ¿y un invernadero también en una estructura que parece inacabada? Para que la gente pregunte, ¿qué es eso? Un invernadero. Pero un invernadero en Lima, está bien un invernadero en Londres, pero en Lima, donde no hay diferencia estacional o donde la diferencia estacional es mínima, tampoco no tiene sentido. Pero es un símbolo más, una situación más para mostrar el lujo y el progreso y el poderío burgués de esa sociedad previa al centenario. Claro. Diego, tenemos que hacer un registro de los materiales con que se cuente, que se utilizaron en la edificación de la casa y qué inventos se encontramos en la casona. En general podemos hablar ya he adelantado los grandes inventos. Pues bien, los grandes inventos del inicio del siglo XX van a ser el agua corriente, que parece una tontería, claro, parece una tontería ahora, pero una casa con agua corriente no era frecuente. O sea, tener grifería y tener que el agua te salga por un grifo como sale en la actualidad, eso a inicios del siglo XX era un lujo. Y ese lujo lo potencian. Y no le importa traerse los grifos desde Francia, precisamente para reforzar esa idea de lujo. Otra de los grandes inventos de inicio del siglo, que no estaba instaurado a nivel general y que empieza a instaurarse a finales del XIX, es la luz eléctrica. La luz eléctrica, evidentemente, va a ser motivo de lujo, y ese motivo de lujo se va a ver representado en lo que son amplias lámparas con diseños muy específicos, además manteniendo el metal dorado. Ojo, metal dorado, no bronce, como a finales del XIX. Ya estaba hablando de la utilización del hierro pintado, en muchos casos, o de un material nuevo. La implementación de materiales nuevos como el zinc, como el plomo, como el hierro, pasan a ser elementos decorativos, porque en los propios materiales que antes eran netamente sustentatorios, o sea, netamente estructurales, pasan a tener una doble funcionalidad también ornamental. ¿Por qué? Porque es el símbolo del maquinismo, del progreso, de la industrialización. Entonces, esa muestra continua de elementos nuevos, de curvas, de desperdicio de espacios, en pro de tener algo original, algo que no te pueden copiar, algo único para ti, es la idea central del Art Nouveau.
es importante saber para los oyentes que tú has publicado un libro, ¿no? Un libro sobre el modernismo en Lima, que incluye el estudio de la casona que estamos refiriendo, ¿no? En todos sus aspectos, es justamente centrándote en, además de materiales, también en las imágenes, la iconografía que presenta. La iconografía de la casona Fernandini, ¿qué no, ¿qué nos quiere representar? ¿Qué nos muestra en sí, en sus interiores, en las imágenes que se proyectan, que se observan? Bueno, yo la primera vez que intenté hacer un análisis de la casona Fernandini me tuve que contentar con hacer un análisis de la fachada y de lo que se veía exteriormente. Y la verdad quedé sorprendido, ¿no? Porque tampoco comprendía, yo mismo tampoco sabía qué eran esas estructuras que asomaban en los techos. Había dos estructuras que se veían desde la calle y sí se podían observar desde determinados rasgos y determinadas utilizaciones de materiales, como hemos dicho, el empleo del mosaico en mitad de la fachada, cosa que está prohibida en el clasicismo, la aparición de curvas, la decoración floral suelta, la terminación de la esquina redondeada, que es una, digamos, una pérdida de espacio y una incomodidad para adecuar el mobiliario luego internamente, puesto que tiene que estar hecho en base a un círculo. Esos son rasgos típicos de la nube. Ahora bien, cuando yo conocí el interior de la casona, que fui amablemente invitado a entrar por primera vez, me sorprendí todavía mucho más. Encontré todo un mundo nuevo, que algo que no podía ni tan siquiera imaginar. Recientemente he sacado una publicación sobre el estudio iconográfico de la casona en sus interiores y en sus exteriores. Y en este estudio, después de buscar mucho, he encontrado algunas respuestas a la pregunta que tú me haces. ¿Dónde están las iconografías? ¿Cómo son las iconografías, los símbolos de la nube? Si tenemos que tener en cuenta lo primero que la casona tiene como dos espacios diferenciados, bueno, o incluso tres. En el primer plano, o sea, lo que estamos en la primera zona de la casa, que es la zona, digamos, dedicada al tema público, digamos, a la vida pública de la familia, así decirlo, a la vida social de la familia, tendríamos que ver lo que es el Salón Dorado, para empezar a traer conclusiones. Esa especie de salones dorados que hay en todas las casonas de la alta sociedad tiene una finalidad, y es hacer la vida social, hacer el salón de baile, y ahí inmediatamente al lado siempre aparece un despacho. No sé si se te habrá dado cuenta. Pues digamos que la vida social se hacía en un lado y en el despacho se firmaban los acuerdos que se habían dado en el acto social. O sea, inmediatamente había un reservado para poder materializar esos temas. Normalmente, no digo que fuera así en todos los casos, incluso en el caso que nos ocupa, pero es curioso. O sea, yo he estado en mi ciudad, en Cartagena, y tiene el Salón Dorado inmediatamente alrededor, al lado, un despacho. Y ese despacho o esa zona apartada era ya donde se terminaba de cerrar. Claro, ahí. Con esto, ¿qué quiero decir? Que las decoraciones que hay en los salones dorados suelen ser decoraciones planas. ¿Por qué? Pues porque no se sabe con quién vas a hacer el negocio o a quién vas a tener que invitar. Entonces no voy a tener una decoración donde empiecen a haber símbolos religiosos o símbolos políticos determinados, porque tú no sabes la puerta que va a dar. Entonces, en el caso que nos ocupa, pues vemos cómo hay escenas, digamos, en lunetos pegados a las puertas, encima de las puertas, con pinturas de carácter campestre, de escenas bucólicas, pero nada comprometedor. Nada que pueda ofender o que pueda inclinar la balanza hacia un espacio u otro, algo plano, algo neutro. Ahora bien, dentro del espacio en concreto del Salón Dorado de la Casa Fernandini se ve todavía un recuerdo clasicista. Un recuerdo clasicista que se rompe, ese clasicismo se rompe totalmente con los vitrales. Los vitrales, que en la actualidad han desaparecido, pero que todavía quedan muestras, dan la policromía y el diseño Art Nouveau a todo el espacio. Con lo cual rompe totalmente lo que es el clasicismo. O sea, estamos partiendo de una base con un cierto clasicismo totalmente deformado por el Art Nouveau. Tenemos, por ejemplo, en el salón central, en ese espacio que hay un gran vitral y un gran techo acristalado, sí. La base es un patio grecorromano. Pero ese patio grecorromano, si nos fijamos, pues no es tal,
¿Por qué? Porque ese orden está con columnas, con capiteles jónicos, Sí, mientras que el friso es un friso partido, y el friso claro. partido es propio del dórico. O sea, Sí, está mezclando. Los temas no tienen nada que ver, son temas de carácter clásico con muchas alegorías mitológicas. Si nos fijamos en los fondos están pintados en color áureo y eso encima está craquelado. Y no es que se haya craquelado con el tiempo, es que se ha pintado encima del fondo áureo como una especie de resquebrajamiento para simular que está craquelado. Eso es propio del Art Nouveau. Se está mezclando ya. y está generando esa mezcla. Si nos vamos a lo que son iconografías clásicas del Art Nouveau, lo vamos a tener enseguida. Todas las aves que desplieguen la cola y cambien, sí, generan la idea de metamorfosis. el pavo real, ¿no? La idea de metamorfosis, por ejemplo, el pavo real. Tenemos un pavo real enorme en el vitral central, que es un vitral alemán del año 1913, y que está en casa, se puede ver, y cómo aparecen en primer plano pavos reales. El pavo real no es lo mismo un pavo real con la cola cerrada que con la cola abierta. Está enseñando la idea de metamorfosis. La continua aparición de dinámica floral suelta también te está dando esa idea de metamorfosis, de cambio social. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cómo nace una flor a cómo va a terminar. Muy distinta de la idea de las representaciones florales que hay en el clasicismo, que son siempre iguales. Son imágenes perfectas de la flor, digamos, en pleno periodo de auge de la flor. Está la flor en el momento más esplendoroso. En el Art Nouveau no. En el Art Nouveau va cambiando, pasan desde un capullo de flor hasta una flor deshojada. O sea, ese movimiento implica metamorfosis. Si nos vamos a iconografías, las más claras las vamos a tener en las zonas interiores de la casa. Vamos a encontrar lo que se llama heráldica sustitutiva. ¿Y eso qué es? Pues los apellidos... vamos a ver, en el Art Nouveau aparece la tendencia a hacer falsos escudos de armas o lo que se llama heráldica sustitutiva. Claro, porque estos no son nobles, evidentemente, ¿no? No pueden... No, son burgueses. Son y esos burgueses, claro. En la inmensa mayoría de Europa, lo que hacen es, como no tienen escudo de armas, no tienen un escudo nobiliario propio del estamento nobiliario, lo que hacen es que simulan un escudo con las iniciales y el nombre de los apellidos. Así es. Las iniciales del nombre y los apellidos lo van a meter dentro de un espacio que es heráldico y van a rellenarlo con decoración floral. Eso lo vamos a tener clarísimamente en la puerta de la casona Fernandini. Pero yo inicialmente en el primer estudio que hice, cuando no tenía acceso al interior, me volví loco buscando la heráldica sustitutiva y no la encontré. Claro, no la encontré porque está en el interior. Y en el interior sí aparece en el propio hierro, los forjados de hierro, esa heráldica sustitutiva acompañada de tulipanes. Y estos tulipanes, evidentemente, indican metamorfosis. Luego estamos hablando de material, hierro, que indica progreso, idea de cambio, representada por la flor, y las iniciales y el nombre del propietario, del dueño, el propietario, que dan todo una heráldica, una nueva heráldica o heráldica sustitutiva a la casona. Ese sería uno, pero no es la única iconografía así clara que se ve. Hay evocaciones a Medusa. Sí. Medusa es mitad mujer, mitad serpiente, ¿no? Pues en la entrada, en una de las entradas tenemos curvas asimétricas que van a parar hacia una cabeza de mujer. Y ese busto, esa cabeza de mujer, ese busto de mujer, es típico de la época. Si nos fijamos bien en el cabello, vemos como el cabello serpentea. Esa es otra alusión clara del Art Nouveau. La continua referencia a Medusa como un ser mitad mujer, mitad serpiente. ¿Que está disimulado? Sí, pero el mensaje está ahí. ¿Y qué dice ese mensaje? Cambio, metamorfosis. Este estilo, claro, por lo que nos has referido, al romper con todo lo clásico, demostrar además algo, ¿no? Original, libro, que considero de que todo lo que en la edificación, en todas estas imágenes, las representaciones que nos ha señalado, todo era
simplemente no bajo un esquema definido, sino algo libre, pero que demuestre además que llame la atención sobre todo, ¿no? Y eso, y todo ese el colorido y todo lo demás que configuraba también el poder, ¿no? El poder económico traslada también el poder, ¿no? Construir una edificación o levantar una vivienda conforme ellos lo consideraban, por lo menos de estos acaudalados, ¿no? Como de esa sociedad burguesa o esa burguesía de inicios de siglo, ¿no? Porque no solamente, digamos, se ven esto del Art Nouveau que nos mencionas en Fernandini, bueno, también podemos mencionar, ¿no? La Casa Barragán, ¿no? O en el Paseo Colón, ¿no? Sobre todo en sus exteriores que se ven algunas representaciones similares, ¿no? Dime. Sí, yo quería decir bueno, que en la inclusión de la ciudad de Lima dentro de la Ruta Europea de la Nouveau, que es un alto reconocimiento para la ciudad, en el acto se generó también la publicación del libro El Art Nouveau, el modernismo en Lima, que es el libro que se presentó también en la Casona Fernandini. Y en él se recogen todas las principales casonas de esta tendencia. Recordemos que hay 3 ejes, todo el eje central, el que tú has descrito, luego hay un eje en los extramuros de la antigua ciudad, que eran las zonas más elitistas del extramuro eran la Colmena y el Paseo Colón. Y luego vamos a tener la difusión de la misma tendencia en las casas de veraneo de estas grandes familias, situadas normalmente en Barranco o en el Callao. Y ahí vamos a tener todo el juego, pero si hay un punto neurálgico, fundamental, tanto en calidad como en cantidad, va a ser la muestra de la Casona Fernandini, sin lugar a dudas, donde el despliegue de color dado por la policromía de sus amplios vitrales no va a tener nada que ver con el resto. Y he estado en muchas de ellas, ¿no? Hay otras casonas que tienen también cantidad de cúpulas y vitrales, pero no de la dimensión ni el volumen. Claro, hay otro ejemplo que podría ser, pero que no corresponde a una edificación modernista. El vitral sí es modernista, pero no la edificación, sería la estación Desamparados. Pues claro. El vitral que hay en la Casona Fernandini palidece al de Desamparados. Desamparado. Lo empequeñece, porque es todavía más espectacular. Y hay cantidad de vitrales en todas las habitaciones. Lo que pasa es que lamentablemente los vitrales externos pues, fueron arrasados por la onda expansiva. Pero todavía, aún así, quedan grandes vitrales en los interiores y están intactos. Bien, finalmente hay hacer una mención a la asociación Casa Fernandini, que nos había referido en interno, que es justamente la agrupación, ¿no? Aquellos que, digamos, se encargan de lo que es el cuidado, ¿no? De la casona, se han organizado mediante por ello. Y digamos que la conservación es justamente de esta edificación, en base a esta asociación, nos les ha permitido, ¿no? Hasta el año pasado, y cuando presentaste el libro, ¿no? Poder tener ese acceso, y quizás después, también cuando todo este proceso, toda esta etapa cambie, podamos nuevamente percibir, ¿no? La importancia y trascendencia de la casona en toda su dimensión, justamente a la asociación Casa Fernandini. Yo añadiría que incluso pueden visitarla ya poniéndose en contacto con el administrador, con el señor Moisés Cueva, llamándolo por teléfono para organizar una visita de manera ordenada, ¿no? De manera ordenada. Porque el espacio es amplio, no hay ningún tipo de problema, pero bueno, la situación es la que es. Sí, se ponen en contacto con él, sí podrían hacer la visita interna, y es una visita altamente recomendable. Es una visita porque la acción de la asociación ha sido definitiva sobre la casa para frenar el deterioro, y no solo para frenar el deterioro, sino para recuperar lo perdido. De una manera no agresiva, se han ido destapando algunas iconografías que estaban cubiertas por pintura, y se ha conseguido ubicar la casona y reagrupar la casona en algunos mobiliarios que se habían perdido. En fin, han hecho una magnífica labor, bajo mi humilde punto de vista, de magíster en mediación cultural. Han hecho una labor francamente encomiable.
Bueno, Diego, te agradecemos tu participación, muy ilustrativo lo que nos has aportado hoy. Y bueno, de esta manera, amigos, finalizamos el programa y nos reencontramos la siguiente semana con más novedades aquí en Kelkay Bicentenario, Patrimonio y Arte por Siempre. Chao. Chao, chao. Kelkay Bicentenario, dirección y conducción Alba Choque y John Rodríguez, producción y edición Laura Valdivia.